Hola, buenos días. Haremos un trabajo hoy sobre pintura de fondant y trabajaremos sobre todo con tintes en gel. En este caso va a ser cualquier marca valdría para poder trabajar con ellos. Y trabajaremos ahora mismo pues, con primarios, un tono más que hemos puesto que es el marrón, y luego el blanco. El blanco en este caso sería el blanco de Wilton. Por un motivo sencillo, es un color que de los blancos es el único, o el que por lo menos para mí más cubre, ¿no? O es un poquito más cubriente. Y esto me va a dar también pie a que luego a la hora de hacer algún tono más opaco pueda también dar un toquecito de blanco nada más para que el color cubra más. Porque sabéis también que cuando trabajamos con el color nada más, enseguida se empieza a hacer transparencias, más tipo acuarela. Entonces, si quiero hacer más opaco, un toquecito mínimo, como ahora veremos, de blanco y el tono va a coger más fuerza. Para trabajar siempre parto de bocetos, de pequeñas ideas. En este caso haremos sobre 2 galletas un pequeño montaje en el cual trabajaremos una rosa sencilla para empezar un poco a ver cómo dibujarla y cómo hacer el esquema rápidamente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, a la hora de dibujar yo siempre empiezo con un color base, un color... no calculo el dibujo, sino que lo que hago es un poco dibujarlo a partir de las formas geométricas que tiene. Por ejemplo, podemos pensar al trabajar que ahora mismo tendríamos pues, como triángulos hechos, podemos diferenciar el dibujo como en triángulos. Entonces lo que voy a hacer va a ser en el trabajo también dibujar los triángulos. Con poquita pintura, un poquito más de agua que pintura, porque luego al pintar sobre el dibujo esas líneas voy a perderlas, entonces no se van a ver. Y siempre intentar pecar de que me quede más pequeñitas las hojas y poco a poco podría ampliarlas sin ningún problema. Y entonces al pintarlas, cualquier tipo de línea la voy a perder sin que tengamos problemas. De trabajo usamos pinceles diferentes. Siempre yo prefiero el pelo natural del pincel por un motivo sencillo. Un pelo natural coge más pintura que un pelo sintético. Entonces hay que hacer una línea muy finita, muy larga. Con un pelo sintético tengo que mojar varias veces y un pelo natural puedo mojar y hacer líneas muy largas. Va a ser mucho más práctico a la hora de trabajar. Y luego trabajaremos o pinceles planos como estos que ya están aquí puestos ahora mismo, pinceles redondos, normales, o también pinceles de lengua de gato, que tienen como esa forma ahí redondeada del pincel. Para el tema de flores y demás es muy práctico, como ahora veréis, porque podemos trabajar o bien el perfil o bien tumbarlo, o según voy trabajando puedo hacer a la vez las dos cosas. Entonces va a ser más viable en el trabajo. Y siempre tengo 2 botes de agua. El motivo es sencillo. En uno siempre voy a aclarar y en otro siempre voy a limpiar el pincel. De así siempre tendré un vaso de agua siempre limpio, siempre. Porque si no hay veces que a lo mejor manchamos de rojo, ya tengo el bote totalmente el agua sucia, que en algún momento a lo mejor me vale para también teñir algún color, pero siempre luego puedo aclarar el color, el pincel y tener siempre agua limpia. Entonces, para empezar, como en este caso la rosa sería el color predominante, el rojo, hallamos un poquito de rojo nada más, con mucha agua, para que me quede muy transparente y comenzaríamos a hacer un poco el dibujo. Voy a quitar la pieza inferior para luego en la inferior hacer como lo que va a ser la hoja final y el tallo. Y para empezar a hacer la división comenzaríamos haciendo este primer pétalo que está delante de mí, en el cual trabajaríamos un poco lo que es la forma, todo siempre muy esquemático, y a partir de aquí luego ya iremos haciendo un poco las formas más hechas. Con pequeños trazos voy a evitar también ya el hacer marcas que luego se van a ver enseguida. Entonces, una vez que tengo más o menos el esquema hecho, luego podré modificar. A lo mejor tengo que hacer esta línea más a la izquierda, a la derecha, ya depende de cómo os guste luego el trabajo final, ¿no? Y ahora sí que voy a empezar un poco a trabajar ya con el tono más oscuro, que sería el rojo, y aquí voy a empezar a aplicarle una pizquita nada más de lo que sería el blanco. Lo que decíamos, para que me dé un poco de cuerpo, no buscamos un rosa, sino buscamos solamente que me dé más cuerpo al color. Y empezamos con la zona más oscura. En este caso sería esta zona de aquí, del pétalo. Voy a empezar un poco a marcarlo. Entonces, comenzaríamos. Y cuando dibujemos, luego también algo importante, si nada más meto un rojo me quedan las sombras un poco débiles. Lo que voy a hacer va a ser un poco aumentar, no sé si más o menos conocéis los colores, el círculo cromático, si metemos un tono frío, que son como el fondo del mar, azules y violetas, voy a aumentar el tono de sombras. Si le meto, quiero luces, voy a meter en vez de blancos amarillos, entonces voy a conseguir el efecto más rápido. Si meto un negro, primeramente va a teñir mucho más,
y eso es algo perjudicial para la galleta. Y si meto un azul, va todavía a darle un tono violáceo que me va a aumentar la sombra y va a quedar mucho más atractiva, ¿no? esa galleta. Poco a poco vamos dando el color y voy aprovechando un poco a llevármelo hacia las zonas más claras. Una vez que tengo aplicado el color aquí, este pétalo, con el mismo blanco ya puedo empezar un poco a llevarme ese color para darle los tonos más claritos. Y ahora sí puedo meter blanco sin miedo porque voy a arrastrar el tono que ya he puesto, voy aplicándolo, me queda más cubriente, como el anterior lleva también un poquito más, ya queda luego más homogéneo el tono. Lo voy llevando, aplico la parte intermedia y luego tranquilamente, con el pincel ya limpio, lo que decía, ahí limpio, y luego aquí ya voy a aclarar el pincel. Ahora ya meto el blanco puro nada más, en la parte más clara. Al meter el blanco ya, poco a poco voy a empezar a fundir los colores. Entonces ya tengo la parte hecha, habrá que hacerlo un poquito rápido, porque el fondant va a coger el agua enseguida. Y luego también importante, yo siempre trabajo con agua. Hay gente que trabaja con alcohol, ahí depende también lo que os guste. Yo personalmente prefiero con agua, van mucho más rápido los colores, van mucho más lisos. Y luego es más fácil luego también a la hora de limpiar, mucho más rápido, el trabajo, todo. Una vez que tengo puestos los tonos principales, voy a empezar un poco a mezclarlos. Pintando en las zonas intermedias, poco a poco ya voy consiguiendo la degradación del color. Si quiero ahora ir a la parte oscura, como antes, quitamos el blanco que me quede en el pincel y empezamos ya a aplicar también un poco la degradación en la parte más oscura del pétalo. Ahora quedaría solamente pintado rojo y blanco. Si le quiero meter, como antes decíamos, más fuerza, un poquito más de azul. Y voy a mezclar el azul con el pétalo rojo. Y entonces me lo voy llevando un poquito nada más para empezar ya a degradarlo y que me aumente el efecto de las sombras. Y luego siempre con pinceladas muy rápidas para empezar un poco a perder el color. Luego ya al final del dibujo ya veremos cómo queda en general para meterle los puntos máximos de sombra a todo el trabajo. Voy a dejar un poquitín más limpio ahora. Si comenzáramos con otro pétalo, por ejemplo, voy a ir por el siguiente pétalo, este que está aquí arriba puesto, este de aquí. Como antes, cogeríamos el rojo, voy a dar la parte más oscura, voy a respetar también la zona más clarita de luz que lleva la rosa, la respeto, no le voy a tocar. Como tengo el blanco de fondant, voy a aprovechar ese blanco hasta el final. Y entonces voy trabajando, dejando ese espacio entre medias, y ahora me lo voy llevando como antes. Aquí ya puedo incluso ir corrigiendo el dibujo poco a poco, según voy trabajando, ya le doy más curvas al esquema que he hecho antes, con la ventaja de que luego el esquema no se ve, ya se va tapando el esquema y al final me queda el dibujo más limpio. Entonces, como antes con el blanco, empezaremos un poco a mezclarlo para hacer la degradación del color. Dejo el color. Ahora aplicamos el blanco y empezamos a degradarlos, los tonos. Ahí ya tengo esa parte perdida. Ahí meteremos luego un poquito más de sombras al final y poco a poco vamos ya creando que sean pasos suavecitos entre la parte oscura y la parte clara. Luego al final, como siempre, meteremos la parte oscura de ese azul para que me haga un tono violáceo. Poco a poco iremos trabajando así, ¿no? Para que me quede cubriente, me quede limpio el trabajo. En esta zona que tenemos aquí puesta, que es como una especie como de onda que da el pétalo, ahora puedo aprovechar a hacerlo y aumentamos también la parte inferior. Con esto también seguimos dándole aquí las vueltas al pétalo y comenzaríamos un poquitín con tonos más fríos. Además, no sé si se aprecia bien con la cámara la parte que lleva azules y la parte que va sin azules. Queda esta parte más apastelada y esta parte, en cambio, queda mucho más fuerte, va a dar más contrastes. Entonces, voy a empezar también a colocar el contraste, el azul, en las partes oscuras. Aquí, por ejemplo, hay una parte oscura muy grande. Pues, ahí sin miedo podemos empezar a aplicar el azul. Y ahora me lo voy llevando. Corrijo la parte inferior para que quede más suave. Y ahora lo voy llevando hacia la derecha, que es la parte donde va a entrar más luz. Ahí, por ejemplo, si me queda más transparente, tendría que darle un puntito nada más de blanco para que pille cuerpo el color. Y ahora que me quede cubriente. Ahora estaría más cubriente el color
y cogerá más fuerza. En cuanto me quede más transparente, enseguida se va a ver el fondo y las pinceladas, que es algo importante. Ahí sí os aconsejaría que trabajarais siempre con pinceles muy, muy suaves. Un pincel un poco duro o sucio, que sean más duros, os va a arañar enseguida el fondant y va a levantarlo. Entonces, cuanto más suave sea el pincel, mucho mejor. Solamente vais a acariciarlo y no va a haber ningún problema luego con el trabajo final. También con esto conseguimos luego que el trabajo quede mucho más limpio. Al hacer también el trabajo, como aquí ahora mismo, que hemos aplicado el esquema del dibujo, también conseguimos a la hora de quizás calcar, si alguna persona tiene más problemas a la hora de dibujar, por ejemplo, hay personas que lo que hacen es a lo mejor colocar una hoja encima, calcar el dibujo. Lo malo es que en el fondant luego se nota ese bachecito que deja. Con esto lo conseguimos evitar. Otra forma es coger el dibujo, por ejemplo, colocarlo encima al tamaño de la galleta y, por ejemplo, con un alfiler pinchar en algunos puntos concretos. Eso no se va a ver y además pincharíamos en los puntos más oscuros. Y conseguimos también, porque luego al pintarlo el punto no se va a ver y quedará todo mucho más limpio. Evitamos también un poquito que se nos vea luego cómo hemos hecho la galleta, por ejemplo, ¿no? Iremos poco a poco ya ampliando. Por ejemplo, ahora aquí tengo una flor también, un pétalo oscuro, pues también aprovechamos a darle el color y al meterle aquí la oscuridad me va a dibujar más todavía el pétalo que tengo a la izquierda, dándole todavía mucha más fuerza. Entonces, doy la parte oscura, el rojo, me voy a llevar el rojo ahora mismo y luego ya meteré, como antes, el tono azulado para darle más sombra. Lo vamos llevando un poco. Aquí va con más agua, por ejemplo, para ver la diferencia. No llevaría el blanco. Y incluso con el mismo agua limpia puedo hacer la degradación, pero siempre habrá que hacerlo muy, muy rápido para que no nos queden marcas o nos queden las menos posibles. Si vamos muy lento y abusamos mucho de tocar en el fondant, enseguida se os va a levantar el fondant. Y eso es lo que hay siempre que evitar para que nos quede siempre, siempre muy limpio. Por ejemplo, ahora con el mismo agua que tengo un poquitín sucia y un poquito nada más de tinte, podríamos también darle un toque en la parte derecha para que también se vea que el pétalo va a dar como la vuelta. Entonces, damos un toque sencillo y lo vamos ahora suavizando. Me lo voy llevando para que me haga transparencias y también me haga un poco el efecto de que el pétalo no queda ahí totalmente recto, ¿no? Vamos peinándolo un poquito y ya tengo el degradado ya de ese pétalo hecho al 100%. Pintando la parte superior, por ejemplo, hacemos un poco lo mismo. Marcamos punto fuerte, como antes. Voy a respetar otra vez el blanco para que me haga todavía la vuelta del pétalo y lo llevo del oscuro hacia el claro de nuevo. Y otra vez voy sacando el color. Después ya le pondremos tranquilamente el punto azul al final. Y ya que otra vez voy ya disimulando las marcas que he hecho antes para hacer el dibujo, por ejemplo, para que se me pierda siempre esos encajes que vamos haciendo. En la parte superior, colocamos un poco la sombra y ya tenemos casi plasmado lo que va a ser esa rosa. Me quedaría aquí un pétalo en esta parte izquierda, en el cual voy a darle sombras fuertes en el lado izquierdo y lo voy a empezar a sacar hacia la izquierda para que me haga el volumen. También os aconsejaría, si trabajáis con un modelo delante, el mirar casi 10 veces más al modelo que a la galleta, por ejemplo. Porque al final, de tanto trabajar, vais a ver más detalles o detalles de una fotografía, por ejemplo, que al principio no se ven, pero tanto observar vais a ver muchos detalles. Y esos detalles luego se van a plasmar luego en la galleta. Entonces, siempre mirar mucho al original. Eso también va a daros mucho pie luego a poder trabajar con más calidad. Y ahora aquí ya meteríamos, como antes, ese oscuro y con un poquito siempre de carga para que me dé más fuerza. Le damos un poquitín de blanco para que coja un poco de fuerza y ahora oscurecemos para que me salga el tono más violeta. Luego también ventajas, fijaros que con poquita pintura que echemos va a cundir muchísimo la hora de trabajar, entonces no os preocupéis por el color, porque es que de lo que he hecho yo que ahora mismo voy a usar un tercio, como mucho, de lo que he echado, entonces cunde muchísimo la pintura para poder hacer cualquier trabajo pintado. Ahora ya empezamos un poco a suavizarlo y hacemos la degradación. Faltaría un poquito de sombras en este punto y este punto, que como antes, un poco más de azul. Y lo vamos sacando hacia la izquierda para ir degradándolo y también la parte derecha.
Luego ya al final, cuando esté el trabajo acabado, ya podremos dar algún detalle más, de más luz, menos luz, incluso meter algún tono anaranjado en alguna de las luces. Eso al final lo haremos, ¿no? Si hubiera que hacer, por ejemplo, ya un poco encajar lo que decíamos de las hojas, lo mismo, voy a trabajar con verdes, voy a pasar, por ejemplo, para encajarlo, como antes, color predominante va a ser el verde, cogemos un poco de amarillo, un poquito de azul, ya tenemos un verde además bastante eléctrico, bastante fuerte, que me valdría para trabajar esta parte. En este caso, si un pincel de 3.0, vais a encontrar hasta un 10.0 también en el mercado para poder trabajar, pero ya depende un poco como lo que más os guste. Y vamos trabajando un poco las partes de hojas. Marcaremos un poco lo que sea el exterior, también un poco el nervio interior. Sacamos también aquí uno más por la parte derecha. Como antes son como líneas auxiliares, entonces no me importa que ahora mismo no queden bien, porque luego al dar el color voy a empezar a cubrirlas. Y alguna, por ejemplo, en la parte de atrás. Y luego esta parte daremos una más grande que va a unirse con la galleta inferior. Y luego ya el tallo de la flor, que podría venir tranquilamente en este punto para unir las dos galletas, con una hoja también puesta, esta hoja un poco ahí dibujada, adaptando un poco el tamaño del trabajo, que vendría, por ejemplo, aquí. Dejamos el nervio, pero fijaros que hay también transparencias que luego voy a quitar al 100%. Y luego ya dejaremos un poco ahí como muerto el tallo hacia la parte superior. Lo que haremos ahora será un poquitín ver luces y sombras. Trabajaremos con azul para las sombras y con amarillentos hacia las luces. Y empezamos a colocar colores, por ejemplo, con un pincel más anchito. En este caso voy a usar el lengua de gato, un número 3 de lengua de gato, pequeñito, que va a ser más práctico y mucho más rápido. Voy a empezar trabajando, por ejemplo, este pétalo, en el cual le faltaría un poquitín más de blanco para que me hiciera más opacidad. Y empezamos a mezclar la parte que llevaría más luz del trabajo. También al dar un poquitín con el pincel, otra vez se ablanda la parte del esquema y ahora con la sombra voy a empezar un poco a marcar, si ya un poco de azul, con el amarillo. Empezamos a oscurecer el tono y partimos de la parte interna, que es la parte más oscura, para ir sacando la sombra. Una vez que marque ya la sombra y marque un poquito el nervio, así aprovechamos lo que decía del pincel, la parte más fina del pincel. Y ahora lo que haremos a continuación va a ser empezar ya a degradar como antes. Vamos sacando ese color, lo voy agradando y me queda la forma ya de la flor con su volumen. Aún queda un poquito apastelado esa parte de sombra. Pues tranquilamente un poquito más de azul cogeríamos para sombrear. Aumentamos el efecto de la sombra y ya empiezo un poco a sacarlo como antes. Hay también una teoría a tener muy en cuenta, que siempre dos objetos que están juntos también se manchan, se contaminan de color. Podría incluso meter un poquito de rojo a esta parte de la hoja y un poquito de verde al pétalo. También quedaría, incluso va a unir más los elementos para que no me queden sueltos. Si seguimos con el siguiente pétalo, voy a trabajar lo que va a ser un poco el pétalo inferior, que es el que tiene más sombra, ¿no? Siempre con un poquito de agua. Vamos colocando la sombra fuerte. Ahora parece que es muy fuerte, pero en cuanto empiece a meter el blanco y a llevarme esa sombra, vais a ver cómo ya va a perder un poquito de fuerza. Entonces quedará más suave. Vamos mezclando. Y voy a también pensar que todos los tonos que tenga en la paleta, con un poquitín de agua, me van a seguir valiendo durante la sesión que estamos trabajando. Entonces, no os preocupéis que hasta acabar la sesión, el tener a lo mejor aquí 50 mezclas, porque luego pueden valer todas ellas para momentos o para detalles o para alguna cosita que pintemos al final. Como antes, cogemos el verde más clarito, con un poquito de blanco y ahora otra vez me voy llevando el tono para ir manchando hasta el final. En la parte de luz voy a aprovechar y meter un poquito de blanco, aparte de hacerme más opaco, voy también a conseguir el volumen de la hoja ahí puesta. Y así también conseguiríamos un efecto más suavecito. Luego también pensar, cuando pintéis, por ejemplo, imagina una tarta con flores, con rosas. Si a lo mejor hay que pintar 15, 20 rosas, con pintar 10 muy bien,
Las otras 10, que a lo mejor más pequeñitas, se pueden pintar más sueltas, porque ya también el ojo va a verlas todas como perfectas, como un conjunto. Entonces, también hay que aprovechar ese tipo de cosas para que luego sea también el ojo el que trabaje un poquito cuando veamos los trabajos terminados. Aquí igual iremos dando el color como antes. Esta parte más de luz, la parte otra vez de sombra cogeremos con el azul de nuevo, y esa parte, este trocito, me lo voy llevando hacia la izquierda. Ese verde que he puesto al principio clarito ya lleva el blanco, entonces ya solamente es ir difuminándolo para llevármelo. Y como antes, puedo coger un poquito más de blanco y con el blanco darle un poquito más de luz. Esa parte. La última, partiríamos de la oscuridad en este punto. Y una vez que pongamos el oscuro fuerte, como hicimos en esta hoja, me lo voy llevando hacia el exterior. Entonces sacamos el color como antes. Antes de que se me seque, pues hay que ir un poco rápidos para que cuanto más blando esté el color, mucho más sencillo va a ser también un poco manipularlo y llevarlo donde queremos. Y ahí damos la parte de luz para ir perdiendo el trabajo. ¿Que tengo que aumentar algún punto? Pues ahora será el momento de que los blancos, por ejemplo, en este punto habría que meter algo más de blancos. Los degradamos. Y también en este otro pétalo que queda un poquito más marcado el dibujo, pues igual. Podemos ir aprovechando y donde nos interese vamos suavizando. La hoja inferior, lo mismo. Vamos también a hacerla igual. Tendremos una parte de sombras, esta parte izquierda, en la que voy a empezar a meterle el azul. A esta vez va con más agua, no va como antes con el blanco, porque ahora cuando meta el verde ya le he puesto antes el blanco, entonces lo aprovechamos. Y ahora ya en la parte de luz, con el mismo color, como se está manchando mucho, lo que va a hacer va a ser solamente trabajar ya con el blanco para sacarle las luces. Y ahora el blanco de la parte derecha, lo aplicamos, me lo voy llevando hacia la izquierda. Si quisiéramos buscar más detalles, sin ningún problema. Por ejemplo, imaginar ahora mismo las típicas vetas que llevan las hojas por el centro. Igual, sería marcar un poquito esa línea y luego sacar líneas hacia los bordes, hacia afuera. Pero ahí ya depende un poco qué nivel queremos luego de final de trabajo. Hacemos un poco más de verde. Y luego también pensar que cambia mucho el color de verlo sobre el plástico blanco a verlo sobre la galleta. Va también a cambiar luego el tono, eso tenerlo en cuenta cuando pintéis. Y si podéis, yo os recomendaría que hicierais, lo que antes decíamos, una tarta grande, todo de una tirada. Porque si, por ejemplo, hago un piso, descanso y a lo mejor al día siguiente hago el piso de arriba, seguramente los tonos van a cambiar. Entonces, si podéis, es más trabajo, pero hacer una sentada porque vais a ver la diferencia. Incluso las primeras que hagáis, la parte de atrás. Porque luego se va a ver también la diferencia de las primeras hojas o flores a las últimas, muchísimo. Entonces, las últimas que hagáis, las que van a estar delante. Porque vais la mano más suelta, vais más libre y va a quedar mucho mejor todavía el trabajo. Entonces, ahí también vais jugando con esta parte. Con el blanco ya rematamos la parte de la flor, de la hoja. Y, por ejemplo, así que hay alguna zona que me pide a un oscuro más fuerte. Al haber hecho aquí un oscuro fuerte en esta hoja, en el resto, si me pide aquí más intensidad, ya hay un poquito más de intensidad. Pues ahora será el momento de aplicarlo a esta parte oscura. Y lo que antes comentaba, que siempre al acabar el trabajo es cuando ya empiezo un poco a ver dónde voy a hacer algún detallito, como estos, donde aumentamos el efecto. Damos el color y ahora suavizamos. Solamente faltaría un detalle nada más, que es aplicar un poquito más de sombras al tallo. El tallo ahora mismo está muy perdido. También pasa una cosa, lo importante va a ser el rojo de la flor. El tallo ahora mismo podía valer, pero si le meto más sombra todavía, va a tener aún más volumen y va a quedar todavía más llamativo. Entonces, como estamos trabajando un poquito más por la izquierda la sombra, en todo el tallo, la parte izquierda, voy a aplicarle la sombra y así conseguimos también darle su importancia a ese tallo. Fijaros que lo que decíamos que este pincel en lengua de gato, para esto valdría, para hacer líneas, para hacer cosas planas, es muy práctico para trabajar, por ejemplo, ahora mismo con tartas, digo, con flores o con galletas, lo que sea. Podremos luego tocar más,
Por ejemplo, no sé si da tiempo, sí. O bueno, quedan 5 minutos nada más, ¿verdad? Pero si hiciéramos un trabajo aparte, por ejemplo, algo muy rápido, sobre una galleta, por ejemplo, cuadrada, en este caso vamos a trabajar algo diferente. Va a ser nada más un color y con línea, en el cual para hacerlo usaremos un pincel más finito, puede ser, por ejemplo, un 3, un 0,3, y lo que os digo, como antes, no uséis el negro para hacer dibujos porque lo que decía, mancha mucho. Usad, si podéis, una mezcla de marrón con azul. No va a teñir tanto y el efecto es como un negro al 100%. Entonces, cogeremos un poquitín de azul, un poquitín de marrón, lo mezclamos siempre en una pizquina de agua y un toquecito de blanco para que me dé cuerpo. Fijaos que ahora mismo el tono no le quita casi fuerza. Entonces, si hubiera que trabajar con él, podríamos imaginar, por ejemplo, que hiciéramos una especie como de una cara aquí asomada en la parte izquierda y a la derecha mejor viendo una mariposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, voy a insinuar más que a dibujar todo muy, muy, muy cerrado. Podríamos empezar dibujando, por ejemplo, el ojo y en el cual voy un poco a la aventura ya pensando un poco en el dibujo y cómo hacerlo, ¿no? Y en este caso no voy a trabajar nada degradado. Dejamos un poco el brillo del ojo, vamos marcando un poco el trabajo. Si me apetece hacer un momento, una degradación, igual, como el pincel ya va manchado, puedo incluso algún brillo, por ejemplo, de ojo, degradarlo y perderlo. Pero claro, un brillo, algo muy, muy simple. Ya tengo hecho, por ejemplo, si se aprecia bien con la cámara, a lo mejor el ojo ahí como quedaría insinuado. Por ejemplo, para hacer lo que sería el resto, un poquitín bajamos ahí la línea y el párpado. A continuación ya podemos trabajar, por ejemplo, un poquito la nariz, pero lo mismo, no voy a hacer al 100% entera, voy a hacer la parte inferior de la nariz y voy a empezar a insinuarlo, nada más, con 3 líneas. Y luego, aquí ya bajaremos a la boca, voy a hacer también un poco la parte de la boca, pero voy a hacer la unión de los labios, no voy a dibujar También un vicio, por ejemplo, que hay, que es dibujar el 100% el labio al revés. Voy a dibujar nada más lo que es la unión de los dos labios. Entonces, un poquito menos de agua. Vamos trabajando un poco la parte, si queremos, la sombra de la parte inferior. Y ya con esto voy a trabajar lo que es la cara. Ahora, con el pelo, por ejemplo, si hubiera aquí un trabajo de pelo, podemos coger incluso un pincel un poquito más grande, como antes, que tenemos un 3. Y para hacer el pelo, cogeremos el color de antes anterior y podemos, que me queda muy transparente, un poquito más de pintura, negra y azul, para simular lo que decimos del negro. Y ahora sí. Claro, estas líneas, lo que antes comentamos, no podría hacerlas con un pincel sintético, seguramente se me pararía mucho antes. No podríamos hacer líneas tan largas. Luego también depende del fondant también si va a absorber más o menos. Si se ha manchado con un poquito de grasa, os va a costar más pintar. Al ir con agua, os va a costar un poquito más pintar. Pero podemos ir insinuando un poco el pelo, como el resto del pelo. Luego haremos la punta final, si queremos, con el pincel 3.0. O si queremos, podemos llegar, lo que decíamos, hasta un 10.0 para poder trabajar cosas muy, muy delicadas. Entonces, trabajaríamos la parte de sombras, un poquito más de agua y color, y una pizquina de blanco para que sea cubriente, que no me quede tan transparente. Y vamos dejando caer poco a poco lo que va a ser el pelo de la chica. Hago rápido para insinuarlo y si era mucho más rápido el trabajo, una pizca más de blanco que cubra más. Daríamos un aspecto diferente. En este caso, hasta me interesa que me quede un poquito más transparente por el tema de que la pincelada también va un poco a simular el pelo, la misma textura. Entonces, podemos incluso jugar con ello y aprovechar todos los trazos que van saliendo para hacer las líneas. Entonces, ahora con el pincel más finito podríamos hacer, por ejemplo, esas líneas, esos puntos finales, que van a ser como más delicados, un poquito más suaves.
en el cual podemos ya jugar con ellos. Y para, por ejemplo, en este caso no entraría, pero bueno, para poder trabajar a lo mejor aquí un poco la barbilla, podemos trabajar incluso la parte inferior como si fuera un pelo que viene por detrás y no me hace falta dibujarle al 100% la cara a la chica, sin hacer el contorno, sino que así poco a poco podemos insinuar todo lo que podamos tener del dibujo. Y a lo mejor luego si hiciéramos, por ejemplo, aquí la mariposa, imagina, por ejemplo, el cuerpo de la mariposa, en esta zona de la galleta. Ahora sí quiero que sea más opaco, entonces le daré un poquito más de blanco, le he echado demasiado, cogeré un poquito más de azul y un poquito más de marrón, le damos un toquecillo de blanco y un poquito de agua. Y ahora sí puedo hacer ya ese cuerpo de la mariposa, por ejemplo. Y también trabajo siempre con un papel al lado para, como al trabajar vais viendo la cantidad de agua que lleva el pincel, hay veces que nos pasamos sin querer de cantidad de agua. Siempre aquí enseguida vamos un poco secándolo y es más práctico para poder luego hacer el final del trabajo. Y siempre controlar un poco la humedad. Aquí ya sacaríamos lo que es un poco el ala de la mariposa. Y haremos un poco la forma. Como estamos trabajando en manchas, tampoco voy a decirle mucho detalle a la mariposa, solamente para que un poco se aprecie en el trabajo. Para que quede más limpia. Y, por ejemplo, aquí sí voy a dejarle un hueco entre medias pequeñito para un poco diferenciar las dos alas, para no hacer una masa negra. Al dejar el hueco entre medias ya conseguimos darle ese carácter o esa separación. Vamos tapándolo. Ya, al darle el color. Ya tenemos, por ejemplo, un trabajo sencillo y rápido. La cara queda un poquitín suave. Podemos aumentarle un poquito ahora el tono. En este momento. Para que pille fuerza, porque luego también pensar que en el fondant, cuando filtra el agua, pierde un poco la intensidad. Y ahí, por ejemplo, podemos tener un trabajo también hecho de una cara o una galleta sencilla, solamente con línea. Pero lo que siempre os digo, siempre usando una pizquita de hongo para dar cuerpo a ese color, para que por lo menos quede cubierto. Y un poco las técnicas, luego se podría hacer muchísimas cosas, incluso aerografía, estarcido, todo lo que os imaginéis con pinceles a poder trabajar con la pintura en fondant. Serán un par de imágenes, espero que os haya gustado.